Hola a todos mis amigos imaginarios, yo soy Bibliofílica y hace rato había prometido hacer este video. Tenía un poco de miedo de cumplirlo porque a lo mejor me va a llegar mucho hate, pero ya me llega mucho hate hasta por mis cejas, entonces vamos a hacerlo. Esta es mi opinión impopular de por qué El Principito no me gusta y no creo que sea un libro que todo mundo debería leer. Primero que nada debemos tener una cosa muy clara. El Principito no es un libro para niños. El que diga que es un libro para niños o no lo ha leído o no lo ha entendido. Porque no nada más son las aventuras de un niño que viaja entre planetas y conoce gente. Tiene todo un contexto histórico que se necesita conocer para entender los personajes y qué es lo que representan. De hecho, ha habido muchas suposiciones acerca de qué representa El Principito, porque obviamente el autor era aviador y estuvo en el Sahara y se puede reconocer su personaje ahí como tal, pero El Principito bien puede ser un retrato de la niñez perdida, porque de hecho El Principito es una obra que critica a los adultos, que critica la manera en que actúan, la manera como lo ven los niños. Es que muchas veces no lo entiendo, y esto se nota mucho cuando viaja entre los planetas y conoce diferentes personajes. De hecho, aquí me molestaba mucho porque decía que el farolero era la persona más sensata, que a lo mejor los demás lo juzgarían, pero todos ellos, incluido el farolero, tienen un pensamiento circular. Y esto se nota sobre todo en el borracho, que él lo dice: yo bebo para olvidar. ¿Qué quieres olvidar? Que bebo. El razonamiento es el mismo. Ese libro fue escrito a la mitad de la guerra. De hecho, dicen, este es un dato que no les voy a asegurar, que nuestro autor fue mandado a Estados Unidos para persuadirlo de que entrara en la guerra contra la Alemania nazi, y que de hecho los baobabs, estos árboles enormes que amenazaban con destruir el planeta del Principito, son un simbolismo para la Alemania nazi y el nazismo y el cómo podían destruir Francia y lo que nuestro autor quería. Entonces no sabemos si El Principito es uno de los muchos niños de cabellos rubios que conoció, porque esto es algo recurrente en su obra. O puede ser el mismo, o hasta puede ser su hermano. De hecho, al final del libro, y si están viendo este video, no quiero que me digan: es que estás dando spoilers. Es que si estamos discutiendo un libro así, es porque ya lo deben de haber leído. Entonces ahí les va. Ya al final de la obra dice: no debiste venir, sufrirás, sentirás como que he muerto, y no será así. Pero yo callaba. Tú comprendes, es demasiado lejos, no puedo llevar este cuerpo, es demasiado pesado. Pero yo callaba. Además, será solo como una vieja corteza abandonada. No son tristes las viejas cortezas. Mucha gente relaciona esto con las últimas palabras de el hermano del autor antes de fallecer. Ese es uno de mis puntos principales. El Principito es una obra tan triste, tan desalentadora, porque te dice que los adultos están mal. De hecho, cualquiera pensaría que el autor tenía una mala relación con los adultos, por lo que dice al principio. Que, ojo, yo cuando lo leí de niña no lo leía porque sentía que tenía que leerlo. O sea, me lo aventaron como a los 8 años. Y a esa edad creo que el libro que más disfrutaba leer y releer era La Pimpinela Escarlata, porque al menos tenía aventura, tenía romance. Y aquí es situación triste tras situación triste. La rosa, a mí me fastidiaba la rosa, y algunos dicen que es una representación de la relación que tenía nuestro autor con su esposa. Y eso no es algo halagador. Si te dicen que te pareces a la rosa del Principito, es que eres una histérica de primera, manipuladora, y es el tipo de personas que está a dos de decirte: si me dejas me suicido. Porque no es hasta que el Principito se va que ella como que cambia y como que se arrepiente. Pero aún así él se siente con la responsabilidad de regresar, de cuidarla, de que no se la coma el cordero, de hecho ya me salté lo que quería decirle, porque la idea era leerlo en orden, pero así me vinieron las cosas. Ya saben, ¿no? Esta clásica imagen de la boa comiéndose un elefante, que si tú... es que lo usaron hasta publicidad. No tengo nada en contra de esa publicidad, pero es chistoso, como esta imagen es de: si tú ves un sombrero es que te hace falta leer. No, es que si tú ves un sombrero es que tú estás pensando en un sombrero y no tienes el contexto de... Esto es una de las cosas que me molestaba de niña, porque el autor se queja de que los adultos no le encontraban forma a su dibujo, y eso era muy triste. Que decía: cuando encontraba alguna persona que parecía un poco inteligente, ensayaba mi experiencia de mostrarle mi dibujo número 1, que siempre he conservado. Con ello quería saber si en verdad eran comprensivas, pero siempre me respondían: es un sombrero. Entonces no le hablaba de serpientes, boas, ni de selvas vírgenes, ni de estrellas. Me olvidaba de mi mundo y me ponía a su altura hablándole de bridge, de golf, política, de corbatas.
Y la persona grande se sentía muy contenta de haber conocido un hombre razonable. Esto más allá del dibujo, porque me molestaba, o sea, me molesta, es como si nunca hubieras jugado Pictionary. Muchas veces no se trata de que dibujes bien, se trata de tener el contexto para que la otra persona te entienda. Y se me hace muy egoísta pensar que las otras personas no son listas o catalogar su inteligencia porque no entienden tus contextos. Esto es fastidioso. Pero bueno, y fue así como abandoné a la temprana edad de 6 años una estupenda carrera de pintor. No creo. Descorazonado por el fracaso de mi dibujo número 1 y mi dibujo número 2. Las personas grandes nunca comprenden por sí solas y resulta fastidioso para los niños tener que darles continuamente explicaciones. Es una queja de que tú como adulto muchas veces no te rebajas al niño a entender lo que él quiere. Y eso se ve muy presente cuando el Principito anda viajando entre planetas, eso queda muy claro. Por ejemplo, la historia del astrónomo. El astrónomo hizo una gran demostración de su descubrimiento en el Congreso Internacional de Astronomía, pero nadie le creyó a causa de su vestimenta. Las personas grandes son así. Felizmente para la reputación del asteroide B612, un dictador turco impuso en su pueblo bajo pena de muerte la obligación de vestirse al europeo. El astrónomo repitió su demostración en 1920, vestido con un traje muy elegante, y esta vez sí todo el mundo estuvo de acuerdo con él. Esto es una falacia y me molestan las falacias. O sea, los que me conocen saben cómo me visto. Y yo me visto casual, muy difícilmente me ven informal, porque nunca he creído que la validez de una persona y lo que diga tenga que ver con su facha. Tiene que ver con lo que dice y en lo que lo fundamenta. Entonces, desde niña me molestaba esta parte porque es que no puede ser así. ¿Y qué creen? Que no es así. Yo he conocido gente muy inteligente, gente muy importante, y anda en chanclas y anda en short. Sí, en su trabajo. Es fastidioso, o sea, es fastidioso, es como que te dice, tu futuro va a ser así y es triste. Y no se me hace justo decirle a los niños que esto va a pasar. Entonces no se lo avienten a los niños. Y si tú como adulto lo ves, bueno, pues es momento de dejar esos dichos de como te ven, te tratan y la primera impresión de la que cuenta. No, claro que no. O sea, me fastidia la visión que da. Cuando se les habla de un nuevo amigo, jamás preguntan lo verdaderamente esencial. Nunca quieren saber cómo es su timbre de voz. ¿Cómo carambas puedes definir bien un timbre de voz? Y menos cuando eres niño. Okay. ¿Cuáles juegos prefiere? ¿Colecciona mariposas? Por el contrario preguntan, ¿qué edad tiene? ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su padre? Y solo así creen conocerlo. Me molestaba porque no, o sea, la gente no es así. O sea, a mí como niña me molestaba mucho esta hoja. Y sobre todo la parte de, hay que decirles, he visto una casa de 100,000 francos. Y ellos exclaman, ¡qué hermosa! Hay muy pocos adultos que realmente son así. O no sé si porque en mi casa a lo mejor aquí es influenciado porque en mi casa, para que, no sé, mis tías, mi mamá, mi abuelita dijeran, o sea, recuerden que esto es como yo lo veía en parte cuando era niña. Entonces, para que ellos dijeran, qué casa tan bonita, lo que necesitaba era macetas. De hecho, una de mis tías fue directora y su mayor contribución a su escuela fue llenarla de macetas. O sea, para ella es algo bonito, tenía flores, pero nunca era como que el dinero era como se ve. Entonces esta visión de, no, es que a los adultos solo les importa el dinero y cuánto van a gastar, es aplicable para algunos, sobre todo los que se compran su teléfono con manzanita y que, no digo que es un mal teléfono, solo que muy poca gente de los que los tiene aprovecha por completo sus capacidades. Y ya vemos muchos que con un Android nos movemos perfectamente. Pero me molesta que hable así de los adultos cuando esto no es cierto y que al final de cuentas no te da como una solución, no te da una esperanza. Es un libro triste que te deja deprimido y no creo que sea el libro que todo mundo debe de leer. Es muy difícil, de hecho, decir eso para cualquier libro. O sea, yo pudiera decirles que todo el mundo debería leer Los Tres Mosqueteros, pero a lo mejor no todo el mundo le gusta. Y son una bola de bravucones y me cambian, pero es muy difícil decirlo. Y sí, yo creo que el libro está sobrevalorado porque se han ido a lo simple, se han ido esa frase es súper famosa, de es que lo esencial es invisible a los ojos. Y la primera vez que lo escuché y lo leí, creo que de lo primero que se me vino a la mente fue, pues, sí, como el oxígeno. No más allá. Me molesta, es que aquí se queja de los números, pero los números sí te dan datos, te dan parámetros. O sea, puedes tener un pensamiento frío y no por eso ser erróneo. No tienes que ser tan visceral y no tienes que ser tan dramático con el futuro. De hecho, este libro tiene un final triste. O sea, yo lo dije en Twitter, no me gusta porque no me gustaba cómo me hacía sentir, no lo entendía, pero me hace sentir melancólica, me hace sentir triste, depresiva, sin esperanzas. Entonces, ¿por qué le dan un libro así a los niños sabiendo tantas cosas entretenidas? Y aún como adulto, si tú lo lees, tienes que entenderlo, tienes que entender el contexto y darte cuenta que es como un regaño,
pero es un regaño que en un momento te dice, y la salvación es esta, y lo correcto es esto, y aún hay esperanza. O sea, cuando... Nada más fíjense cómo acaba. Y bien, esto fue hace ya 6 años. Jamás se había contado esta historia. Los camaradas que me vieron cuando regresé se sintieron muy contentos de verme vivo. Yo estaba triste, pero les decía, es el cansancio. Ahora ya me he consolado un poco. Bueno, quiero decir, no del todo. Pero sé que el Principito volvió a su planeta, porque cuando amaneció no encontré su cuerpo. Y no era un cuerpo tan pesado, y por la noche me place escucharle en las estrellas. Son como 500 millones de cascabeles. Pero hete aquí que algo extraordinario sucede. Al bozal que le dibujé al Principito, olvidé agregarle una correa de cuero. No habrá podido ponérselo al cordero. Y entonces me pregunto, ¿qué habrá sucedido en ese planeta? Posiblemente el cordero se comió a la flor. Pero a veces me digo, seguramente no. El Principito encierra su flor todas las noches bajo un globo de vidrio y vigila estrechamente a su cordero. Y entonces soy feliz. Todas las estrellas ríen dulcemente. Pero otras veces me digo, de tanto en tanto uno se distrae y ya es suficiente. Y el Principito podrá olvidarse una noche de poner el globo de cristal a la flor, o el cordero podrá salir sin hacer ruido. Y entonces los cascabeles se transforman en lágrimas. Y este es el gran misterio. Para ustedes, que también aman al Principito al igual que para mí, nada en el universo sería igual si en alguna parte no se sabe dónde un cordero que nosotros no conocemos se ha comido o no a una rosa. Miren al cielo, pregúntense, ¿el cordero se ha comido sí o no a la flor? Y verán cómo todo cambia. Y ninguna persona grande comprenderá jamás que esto sea tan importante. Es horriblemente triste. A lo mejor en parte es que a mí no me gustan los libros tristes. O sea, yo lloré mucho con Corazón de Niño. Lloré mucho con Hombrecitos. Y son libros que yo no quiero volver a leer. No, no es mi estilo. No me gusta que me hagan eso. Y a lo mejor por ahí parte un poco mi renuncia a este libro. O sea, lo estoy leyendo hasta... O sea, yo lo dejé de leer de niña ya que tuve acceso a otras cosas. Y recordaba partes por si me quedaron muy grabados porque los releí yo no sé cuántas veces porque no tenía muchos libros. Digo, a diferencia de ahora tenía mucho tiempo y pocos libros, ahora tengo muchos libros, poco tiempo. De modo... Pero hubo partes que se me quedaron grabadas y de todas formas la cultura popular no te deja que las olvides. Y releyéndolo y ahora teniendo el contexto digo, no, o sea, sí pero no. Creo que muchos de los que alaban al Principito a lo mejor no lo han entendido completamente. Sobre todo si se lo recomiendas a un niño, no le mandas eso a un niño, mándale algo más divertido, que le dé esperanzas. No le digas, tu vida va a apestar cuando eres adulto. Ya, se alargó mucho esto. Si le va a caer hate, ya saben, yo no borro comentarios. Discutamos. Nos vemos en el siguiente video.